Hay heridas que el cuerpo puede sobrevivir. Cortes, moretones, huesos rotos, sanan con el tiempo. Pero hay un tipo de dolor que ninguna medicina puede alcanzar, ese que no deja huella en la piel, sino que desgarra algo por dentro. Es la traición a la confianza. La ruptura de lazos que creías inquebrantables. Y esta es la dura verdad, la traición nunca viene de tus enemigos. Esperas sus ataques, estás listo para ellos. Pero cuando la herida viene de las manos de alguien a quien amas, alguien a quien dejas acercarse lo suficiente como para sostener tu corazón, ese es el tipo de dolor que perdura. Jesús conoció ese dolor. Mucho antes de que la multitud gritara pidiendo su muerte, mucho antes de los clavos, las espinas, la cruz, sintió el dolor de ser traicionado por uno de los suyos. Esta no es solo una historia de violencia o sacrificio. Es una historia de desamor. De lo que sucede cuando el amor se enfrenta al rechazo, y aún así elige amar. Cuando la gente habla del sufrimiento de Jesús, a menudo van directo a la cruz. Los clavos. La corona de espinas. El peso brutal de la crucifixión. Pero lo que muchos olvidan, es que el verdadero desamor comenzó mucho antes. No empezó con soldados. No empezó con una sentencia de Pilato. Empezó en los momentos de tranquilidad, alrededor de mesas compartidas, en largas caminatas, en las risas y las oraciones compartidas con amigos. Amigos que afirmaban que nunca lo abandonarían. Amigos que prometían estar a su lado pase lo que pasara. Y, sin embargo, fue uno de estos amigos quien lo vendió por el precio de un esclavo. 30 monedas de plata. Un trato hecho a ciegas, sellado no con odio, sino con el beso de alguien que una vez lo llamó amo. Esta no es solo una historia de dolor. Trata sobre cómo se ve el amor cuando tiene todas las razones para cerrarse, para alejarse, pero decide quedarse. Cuando se encuentra solo, rechazado, abandonado, y aún así se niega a dejar de amar. Jesús nunca buscó aplausos. No buscaba aprobación ni popularidad. No intentaba construir una plataforma ni conseguir seguidores solo para impulsar su nombre. Cada palabra que pronunció provenía de algo mucho más profundo que la ambición. Su mensaje no era suave. No era cómodo. No estaba diseñado para complacer a los poderosos. Sus palabras cortaban las mentiras como una espada, pero también sanaban a los heridos como la lluvia que cae sobre tierra seca. Estuvo con los olvidados. Se sentó con los marginados. Tocó a los intocables. Y al hacerlo, devolvió la dignidad a quienes habían sido aplastados por el peso de la vergüenza y el rechazo. Pero la verdad tiene este problema, incomoda a las personas equivocadas. Sacude el suelo bajo los pies de quienes han cimentado su poder sobre el control, el miedo y la manipulación. Y cuanto más levantaba Jesús a los quebrantados, más peligroso se volvía a los ojos de quienes se beneficiaban de oprimir a otros. La verdad tiene una forma de exponer lo que la gente se esfuerza tanto por ocultar. Ilumina los lugares donde la corrupción y el orgullo han echado raíces. Y eso es precisamente lo que hizo a Jesús tan peligroso para la élite de su tiempo. No fueron los milagros lo que los asustaba. No fueron las curaciones, ni siquiera las multitudes. Lo que aterrorizaba a los líderes religiosos y a los gobernantes políticos era el simple hecho de que su mensaje era incontrolable. Su amor no se podía comprar. Su verdad no se podía distorsionar para favorecer sus intereses. Mientras los pobres se acercaban para escuchar palabras de esperanza, mientras los enfermos, los quebrantados, los olvidados se sentían vistos y valorados, los de arriba apretaban los puños. Porque sabían, si la gente creía en este mensaje, los muros que habían construido, los sistemas de miedo, las estructuras de opresión, empezarían a derrumbarse. Y así, a puerta cerrada, no se reunieron para comprender. No se juntaron para buscar la verdad. Se reunieron en secreto, desesperados por silenciar la voz que despertaba a la gente. Mientras las calles de Jerusalén resonaban de esperanza, mientras las multitudes se maravillaban de las curaciones, las enseñanzas, la compasión, el verdadero peligro crecía a puerta cerrada. En salones privados, lejos de la mirada del pueblo, los líderes religiosos se reunían. Pero no oraban. No buscaban entendimiento. Estaban conspirando. Su objetivo no era la justicia. No era la verdad. Era el control. Y para mantener el control, necesitaban silenciar la única voz que no podían manipular. Los milagros habían conmovido los corazones de la gente. Las palabras de Jesús habían comenzado a liberar a los cautivos, no de las cadenas físicas, sino de las cadenas invisibles de la vergüenza, el miedo y la opresión. Los líderes sabían, si este mensaje seguía difundiéndose, su poder se derrumbaría como un castillo de naipes. Así que elaboraron un plan.
no para confrontar la verdad, sino para aplastarla. Para enterrarla bajo acusaciones, mentiras y traición. Una conspiración que no nació de la justicia, sino del miedo. Las amenazas más peligrosas no siempre vienen de afuera. A veces, el mayor daño lo hacen quienes están a tu lado. Quienes comparten tu mesa. Quienes conocen tu corazón. Los líderes podían maquinar y conspirar todo lo que quisieran, pero necesitaban una forma de entrar. Y esa puerta abierta era Judas. Uno de los 12. Uno que había caminado junto a Jesús. Uno que había compartido el camino, las oraciones, los milagros. Uno que había presenciado el amor de cerca, y aún así eligió la traición. Quizás fue la codicia. Quizás fue la decepción. Quizás fue el miedo. Quizás nunca sepamos del todo qué abrió esa grieta en el corazón de Judas. Pero lo que sí sabemos es esto: 30 monedas de plata fue todo lo que se necesitó. El precio de un esclavo. Un puñado de metal, pesado en la palma, lo suficientemente ligero para cargar, pero lo suficientemente pesado para romper un alma. Lo que Judas no entendía era la cadena de dolor que su decisión desataría. Una decisión tomada en las sombras, pero que resonaría a lo largo de la historia. Mientras la traición se movía silenciosamente entre las sombras, Jesús se adentró en la soledad. No por miedo. No para esconderse. Sino para orar. Para rendirse. Para preparar su corazón para lo que se avecinaba. En el huerto de Getsemaní, bajo los viejos olivos, el peso del momento lo oprimía como la oscuridad misma. Con solo el Padre para escuchar su voz, Jesús cayó de rodillas. Su oración no fue de ira. No fue amarga. Fue honesta. Cruda. Llena del dolor que solo quienes aman de verdad pueden sentir. Si hay otra manera, susurró entre lágrimas. El sudor corría por su cuerpo como gotas de sangre, la angustia tan intensa que lo llevó al límite. Pero incluso mientras el peso lo aplastaba, sus palabras nunca se convirtieron en resentimiento. En cambio, eligió la rendición: no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese huerto, mucho antes de la cruz, Jesús enfrentó una de las batallas más difíciles de todas: la lucha por elegir el amor por encima de la autopreservación. La lucha por entregar su vida, no porque lo obligaran, sino porque estaba dispuesto. El silencio de aquella noche no duró mucho. La quietud del jardín fue interrumpida por el tintineo de las armaduras, el pisoteo de las botas sobre la tierra, el destello de las antorchas que atravesaban la oscuridad. Un grupo de soldados se acercó, liderado no por un forastero, sino por el propio Judas. No se necesitaron espadas. No se alzaron gritos de guerra. La traición no llegó con violencia. Llegó suavemente. Íntimamente. Con un beso. Una muestra de afecto, transformada en la marca de un traidor. Judas dio un paso al frente, miró a los ojos a aquel que solo le había mostrado amor, y selló el plan con un simple toque. Este es, señaló. Y así, las manos que habían sanado a los enfermos, levantado a los caídos y bendecido a los niños, esas mismas manos quedaron atadas como las de un criminal. Pero Jesús no se inmutó. No se resistió. Se mantuvo firme. No como una víctima sorprendida, sino como un rey que ya había elegido el camino de la rendición. Atado como un criminal, Jesús fue arrastrado ante el Sumo Consejo, los líderes religiosos más poderosos de su tiempo. Pero no buscaban la verdad. Ya habían tomado una decisión. No querían justicia, querían justificación para el plan que habían puesto en marcha. Las acusaciones volaban como flechas, cada una más afilada que la anterior. Tergiversaron sus palabras. Inventaron mentiras para presentarlo como una amenaza. Pero Jesús no respondió a su ira con ira. No combatió sus mentiras con gritos ni con defensas. En cambio, permaneció en silencio. Tranquilo. Impasible. Y ese silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento. Porque en el fondo, todos en esa sala lo sabían, no lo condenaban porque fuera culpable. Lo condenaban porque la luz que él portaba exponía su oscuridad. Cuanto más gritaban, más desesperados se rebelaban. Del tribunal religioso, arrastraron a Jesús al político, directamente ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Un hombre que tenía la autoridad para liberar prisioneros o condenarlos a muerte. Pilato lo interrogó. Escuchó. Buscó culpa, pero no la encontró. Ante él no había un hombre quebrantado por el miedo, sino alguien que portaba dignidad incluso encadenado. Alguien que enfrentó el poder sin pestañear. En un momento dado, Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Pero en el fondo, al mirar a Jesús a los ojos, ya sabía la respuesta. El problema no era la justicia. El problema era la presión.
Afuera, las voces de la multitud se alzaban, azuzadas por los líderes que temían lo que Jesús representaba. No querían la verdad, querían sangre. Y Pilato, atrapado entre la conveniencia política y la responsabilidad moral, eligió el camino más fácil. Se lavó las manos. Un intento superficial de limpiar su conciencia. Pero la historia nunca olvida las manos que permitieron la injusticia. La misma multitud que una vez se reunió para escuchar sus palabras, la misma gente que había presenciado sus milagros, ahora estaba afuera, clamando por su muerte. Pero esta no era su idea. Sus voces habían sido secuestradas, manipuladas por los líderes que temían al cambio más que a la injusticia. «Crucifícalo», gritaban. Una y otra vez, como un cántico que resonaba por las calles de Jerusalén. La rabia ahogó la razón. El miedo reemplazó la fe. La misericordia fue desplazada por la manipulación. Quienes habían venido buscando esperanza ahora eran utilizados como herramientas de odio. Así es como triunfa la injusticia, no siempre solo mediante el poder, sino mediante la corrupción de los corazones. Mediante voces que se suponía debían hablar por la libertad, ahora distorsionadas para clamar por la crucifixión. La justicia no falló porque la verdad no estuviera clara. La justicia falló porque la gente eligió permanecer ciega. Cuando los líderes obtuvieron lo que querían, cuando se selló la sentencia, los soldados tomaron el control. Pero no se conformaron solo con el castigo. Querían humillación. Querían despojarlo de su dignidad. Burlarse no solo del hombre, sino de la idea misma de que pudiera llamarse rey. Tejieron una corona, no de oro, sino de espinas. Afilada, cruel, la presionaron contra su frente hasta que la sangre, mezclada con el sudor, le corrió por el rostro. Le echaron un manto púrpura sobre la espalda desgarrada, un símbolo barato de realeza, solo para burlarse. Y mientras lo rodeaban, se reían. Escupían. Lo golpeaban una y otra vez. «Salve, rey de los judíos», se burlaban. Sus palabras rezumaban sarcasmo. Sus acciones buscaban quebrantar su espíritu. Pero esto era lo que no entendían: ninguna corona de espinas podría jamás quitarle autoridad. Ninguna burla podría borrar la verdad de quién era. Su silencio, una vez más, fue más fuerte que su odio. Cuando terminó la burla, colocaron la cruz sobre su espalda, no solo un símbolo de muerte, sino un instrumento de tortura diseñado para quebrar el cuerpo antes de que llegara al lugar de la ejecución. La madera áspera y astillada se hundía en las heridas abiertas de sus hombros. Cada paso era una lucha, cada aliento una pelea. Caminó por las calles de Jerusalén. Las mismas calles donde una vez sanó a los enfermos, levantó a los quebrantados y predicó esperanza. Pero ahora, esas calles se convirtieron en el camino del sufrimiento. Algunos entre la multitud lloraron al verlo tambalearse bajo el peso. Otros gritaron insultos, con el corazón endurecido por las mentiras que les habían inculcado. No había un trono esperando al final de este camino. Ninguna corona de gloria a los ojos de los hombres. Solo una colina solitaria fuera de las murallas de la ciudad, un lugar llamado Gólgota. El lugar donde el amor se derramaría en su forma más pura. En la cima de la colina, aguardaba el acto final de crueldad. Clavos, gruesos, ásperos, brutales, atravesaron la carne y el hueso, sujetando a Jesús a la madera. El sonido del martillo resonó en el cielo, cada golpe un violento ritmo de injusticia. Levantado entre dos criminales, expuesto a la vista de todos, pero no como un hombre derrotado. No. Este fue un sacrificio voluntario. Porque esta es la verdad, nadie le quitó la vida. Él lo dio. Libremente. Completamente. Por amor. Incluso en medio de la agonía, cuando el dolor podría haber llenado su corazón de ira, sus palabras no fueron maldiciones, sino compasión. «Padre, perdónalos», oró. «No saben lo que hacen». Imagínense. En medio de la traición, la violencia, la humillación, el amor aún hablaba más fuerte que el odio. La misericordia aún era más fuerte que el dolor. Hora tras hora, bajo un cielo que se oscurecía a cada instante, Jesús colgaba de la cruz. El aire mismo se sentía pesado, como si ni siquiera la creación pudiera soportar lo que estaba sucediendo. El sol retiró su luz. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Las rocas se partieron. La tierra gimió bajo el peso de esta injusticia. Y entonces, con la respiración cada vez más débil, Jesús clamó, no con ira ni con amargura, sino con todo el peso del sacrificio que llevaba. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Con un último aliento, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. «Consumado es».
En ese preciso instante, en el templo, la gruesa cortina, la barrera que separaba a las personas de la presencia de Dios, se rasgó de arriba abajo. No por manos humanas, sino por poder divino. El muro entre el cielo y la tierra se rompió. Se abrió el acceso. El precio había sido pagado. Cuando cesaron los gritos, cuando la multitud se dispersó, cuando el cielo se despejó y la tierra se detuvo, solo hubo silencio. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, envuelto en lino y colocado dentro de una tumba tallada en piedra. Una pesada roca selló la entrada. Había guardias apostados afuera para asegurarse de que nadie pudiera perturbar la tumba. Para el mundo, parecía el fin. El movimiento había terminado. La voz que había desafiado a los poderosos, las manos que habían sanado a los quebrantados, se habían ido. Enterradas. Silenciadas. La esperanza parecía enterrada con él. Para sus seguidores, todo lo que quedaba era dolor, confusión y el peso aplastante de la pérdida. Habían creído que él era quien lo cambiaría todo. Pero ahora, solo tenían un camino vacío a casa y el eco de promesas que parecían incumplidas. Pero el silencio de la tumba nunca fue la última palabra. Porque temprano al tercer día, al amanecer, sucedió algo inesperado. Un grupo de mujeres acudió a la tumba, con el corazón apesadumbrado y las manos cargando especias para honrar a los muertos. Pero lo que encontraron no fue la muerte. La piedra había sido removida. La entrada estaba abierta. Y donde esperaban ver un cuerpo sin vida, se encontraron con un ángel radiante, de pie en el lugar donde se suponía que habitaba el dolor. El mensaje que escucharon esa mañana resonaría por la eternidad. No teman. No está aquí. Ha resucitado. La tumba no pudo retenerlo. La muerte no pudo reclamarlo. El plan de las tinieblas se desmoronó a los pies del poder de la vida. Lo que parecía una derrota fue, en realidad, la mayor victoria que el mundo haya conocido. La tumba vacía no fue solo un momento de sorpresa, fue la declaración más contundente que el cielo jamás pudo hacer. Una afirmación que resonó no solo en Jerusalén, sino a lo largo de los tiempos: la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesús no fue solo una prueba de su divinidad, fue una prueba de que el amor es más fuerte que el odio, de que la gracia es mayor que la culpa y de que la luz siempre eclipsará a la oscuridad. No se trataba solo de un hombre resucitando de entre los muertos. Era la ruptura de todas las cadenas que el pecado y la vergüenza habían enredado en el corazón humano. Habla directamente a los lugares dentro de cada uno de nosotros donde la esperanza se siente enterrada. A los sueños que hemos abandonado. A las heridas que creíamos que nunca sanarían. El mensaje de la resurrección no es distante, es personal. Le susurra a cada alma que alguna vez se sentó en silencio pensando: se acabó. Porque en ese momento, a través de esa tumba vacía, Dios respondió: no, no se acabó. No para ti. No para quien elija creer. Este no era el final de la historia. Este era el comienzo de algo que ninguna tumba podría contener. Esta no es solo historia escrita en las páginas de un libro antiguo. No es solo una historia contada por generaciones. Es un llamado, una invitación viva que aún hoy llega a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Porque la victoria de Jesús no es solo algo para admirar a distancia. Es algo para experimentar. El mismo poder que removió la piedra, que rompió las garras de la muerte, que convirtió la tristeza en alegría, sigue obrando, sigue llamando corazones a la vida. Y tal vez, al escuchar esta historia, algo dentro de ti la sintió. Una conmoción. Una chispa. Una voz suave que decía: esto es para ti. No la ignores. No dejes que este sea solo otro vídeo que ves y olvidas. Este es tu momento de acercarte. De acercarte un paso más al amor que se niega a renunciar a ti.